activo todo el mundo en Corti de Show por Puerto Rico Sports Nation. Yo soy Corti Jesús Quintana. Y quiero empezar con este programa, Jesús Quintana. Quiero empezar este programa primero que todo felicitando a la nación vaquera por su pase a la final Brava 2025. Obviamente, de más está decirle, ¿verdad? Que se merecen estar ahí en la final. Jugaron mejor. Ayer tuvimos un live hablando, ¿verdad? Sobre, si no lo has visto, vaya para allá, Puerto Rico Sports Nation, YouTube y Facebook. Dele like y chequéese lo que hay sobre ese tema. Pero definitivamente Jesús Quintana, los vaqueros llegaron. Entonces ya tú sabes, el DM estaba hecho pedazos ayer. ¡Wow! Mucho vaquero, Corti, Olis, el del Olis, el para mí del Olis me mandó un voice. Yo no lo he escuchado todavía. ¿Qué? Un voice. Todo y voz. Así estamos. Así está esta gente. Los panas míos, un saludo a Eduardo y a Leonardo Castillo, los hermanos Coraje. Definitivamente, ayer les dio hasta con entrar al programa. Jamás antes visto. Hasta apoyar. Oye, estamos ahí. Hasta apoyándome están. ¡Wow! Jamás antes visto. Saludo a mi hermano Jeremy. Que también nunca la había escuchado. Yo estuve con ese man desde que casi entré al Army hasta que me salí. Y nunca lo escuché hablar de BCN. Este año es hijo de Rubén Rodríguez. Más vaquero que... Más vaquero que el vaquero. ¡Wow! Hermano gemelo de Eric Duers parece ahora. Aparentemente. Así que un saludo a Jeremy, a mi Primo de hermano Mojica. Jeremy Rodríguez. Nunca lo había escuchado. No sabe driviar, pero es vaquero. Pero vaquero. Así que un ¿Y saludo vaquero párate? Y vaquero párate. Pero definitivamente creo que también pasó algo en el programa pasado que no es... Aquí hay un problema entre tú y yo, Jesús Quintana. Hay un problema. Y es un problema de vibras. Es un problema de condimento, como la sal. Ok. Hay un problema. Te voy a explicar. Todo iba bien. El pergamino iba de manera... Y fíjate, hay un montón de fanáticos que escribieron eso. Y yo dije, ¿sabes qué? No, eso no va a pasar. Cuando Jesús Quintana dijo aquí que el favorito era el cangrejo, ahí fue que yo dije, se me cayó todo. Acho, vete pa'l cara. La sal, el McCormick, busca a tu Jesús Quintana Acho, vete pa'l cara. en el pasillo 6 de tu tienda favorita, de tu supermercado favorito. Ya yo sabía que cuando Jesús Quintana dijo el favorito del cangrejo a ganar, ya yo dije, se acabó lo que se daba, lo siento, Qué cangrejo. sucio eres. Yo le escribí, aparte a todos los cangrejos, mi gente, familia, hemos perecido. Porque ahí fue que se cayó todo. Como podemos ver, cada vez que tú le vas a un equipo, Pero es que sucumbe. Oye, es que ahí está la diferencia. La gente pensó que yo Sucumbe. puse Santurce, que yo dije que Santurce ganaba. Sucumbe. El favorito es Santurce. Yo dije que el favorito era Santurce. Yo nunca dije que le iba a Santurce. De que Santurce iba a ganar. a 20 cogieron. Así que, familia cangrejera, disculpen a mi amigo Jesús Quintana, no volverá a suceder. Qué clase. No le haré, para las próximas temporadas no habrá ninguna pregunta de tal magnitud que pueda cambiar el timeline de lo que se supone que hubiese pasado. Así que estoy súper triste. Así que tú me estás confirmando en el programa de hoy. Que eres un pote de sal. No, que mi sal es más fuerte que los pergaminos. Así. Casi siempre O sea, es así. mi sal funciona más que los pergaminos. Si tú ves las películas, casi siempre las cosas negras y los de estos, casi siempre abarcan, tienen más. ¿Me entiendes? Ayer estaba viendo una serie, no me acuerdo ni cómo se llama. Estás inspirado. Que Ok. hay una nube negra en el mismo medio del océano. Y no se puede controlar. Y Corcho dijo, mira Jesús. Mira Jesús. Mi amigo, mi pana. Mi mira. amigo Jesús Quintana El mismo. está en Netflix. Así que perdonen, cangrejeros, por lo sucedido. No volverá a pasar. Estoy bruto en estos momentos. Eso es lo que pasó. Pero nada, realmente un excelentísimo juego del vaquero. Hay cositas que quisiera decir antes de verdad de empezar a analizar que no creo que haya mucho que analizar de la final, pero uno nunca sabe. Qué fuerte. Pero quiero hablar realmente
por vez número 152,000 del arbitraje. La verdad que es triste lo que está pasando en el arbitraje de este país. Triste. Es un protagonismo tan increíble que quieren, ¿verdad? No todos, hablo en general. Pero si tú ves, ayer lo dije en el live, hasta el ex secretario de Recreación y Deporte, David Bernier, político de este país, esposo de la conocidísima, ¿cómo que se llama ella? Alexandra Fuentes. Hasta él mismo puso un post sobre eso. ¿Por qué tantas revisiones? O sea, todo es una revisión y ya llega el punto ya que, y ayer yo vi eso. Vuelvo y te repito, antes que empiecen los expertos de redes sociales a empezar a escribir. El vaquero ganó porque ganó. Y eso está más que decidido. Pero definitivamente se veía como en algo... Bueno, en un momento no sé si te diste cuenta que empezaron a secarla, que parece que le cayó algo cayó en la cancha, un hielito, un medio palo, lo de Farid. Y el pana del mapo iba por ahí como si estuviera... Pero bien chilling. Miro. Chequeó qué palo era. Él no se dio cuenta ni qué juego era. Miró la mezcla. Él hizo de todo mirando ese charco. Y quien Farid del otro lado de la cancha vino corriendo y hasta él mismo se puso a mapearla. Porque eso definitivamente, si tú tienes un equipo que está por eso, ¿por qué tú crees que los árbitros piden tiempo cuando hay un ron? Digo, los árbitros no, los coaches piden tiempo. Sí, para sacarlos de ritmo. Para detener eso. Pues entonces aquí no solamente es el pito, sino también, no solamente son los coaches, sino también el pito cada 35 segundos, más los tiempos de TV time, porque son por televisión, hay que tener un tiempo. O sea, no puedes permitirle a un equipo que viene un ron terminar su ron. Hay que detener el 100%. Juego por alguna razón. Y mira, mano, la realidad que vuelvo y repito, no estoy hablando del juego de ayer, estoy hablando de la serie completa y de los playoffs completos. Esto fue un problema de todo. Todo el tiempo está pasando esto y esto se está dando cuenta a todo el mundo. O sea, yo creo que si queremos emular la NBA en algunas cosas, este es uno de los puntos principales que hay que emularlo. Y es las revisiones. Tiene que haber un límite de revisiones. Tiene que haberlo. Tienen que poner una regla para eso. Y yo creo que al igual que el BCN le encanta rajar por medio a los jugadores, mandarle cogiendo, ¿cómo se llama? Multas y esas cosas. Ajá. Yo creo que debe haber una regulación contra los árbitros también, que no sé si existe. Si existe, parece que no nadie la hace cumplir. Y empezar a jalar. Porque ya es demasiado, o sea, no estamos hablando de algo, o sea, todo el mundo se está dando cuenta. Tú vas a las redes sociales y eso es lo que hay, lo que se habló. Exjugadores, exdirigentes, todo el mundo se ha dado cuenta del trabajo craso y pésimo que están haciendo el arbitraje en este país. No, tú ves la misma transmisión, como ellos quieren hablar, pero no pueden porque están en la transmisión, pero están locos el Tony Ruiz estaba loco por explotar y decir... Claro, pero no pueden si no los multan. Claro. Así le pasó a mi hermano Puruco Latimer cuando estaba en el programa. ¿Se acuerda que había un programa que hicieron con Molusco, que le iban a hacer con Molusco? Él arrancó de una porque él dijo, si yo no puedo hablar aquí lo que yo tengo que hablar y tengo que dejarme llevar, pues no fuimos. Sí, me acuerdo. Y eso fue lo que pasó. La realidad es que, y yo creo que venir con cuando están tirándote la camarita y decir, que los expertos de las redes y esas cosas. Mira, mano, tú eres un profesional y tienes que callar y hacer buche, ¿me entiendes? Porque todo el mundo, tú estás en una posición que la gente va a opinar. Toda persona que tenga una posición de esa manera, un jugador, un árbitro, un coach, lo que sea, siempre la gente va a opinar. Oye, que hay cosas que no tienen sentido, pues mira, pues uno les pichea. Pero esto... Es que tú llevas el control del juego, Corti. O sea, el problema de la posición del árbitro no es solamente ni la decisión y todo lo demás, que tú llevas el control del juego. O sea, tú determinas cómo el juego se va a dar. Que esa fue la primera crítica que hubo con esta serie, que juego 1, los árbitros no supieron manejar la situación de Mojica con Walter y se llevó a mayor escala y pasó lo que pasó. En todos esos aspectos yo puedo entender que tú quieras hacer las jugadas lo más precisas posible, pero sabes que parte de que eso no sé dónde fue que lo leí,
Pero parte del juego era eso, esa incertidumbre de que pues si se le fue una jugada al árbitro, pues se le fue. O algo así, tú tienes que seguir jugando y seguimos con los ritmos, seguimos atacando, seguimos todo lo demás. O sea, eso es algo que es parte de, pero ahora tú parando el juego 1, 2, 3 minutos en cada vez que está en la revisión le quita 100%. Yo no sé si el NBA es así, pero que hasta los 2 minutos de cada quarter es que entonces puedes empezar a revisar. Exacto, algo así. Algo, pues, vende, porque tienes 8 minutos que estamos jugando baloncesto movido, más rápido. Si hay falta, pues paramos el juego, pero solamente por la falta, no porque. Entonces, que cada coach tiene un challenge. Y si lo ganas, pues tienes un segundo. Si no, pues ya no. Y si tú ves en la NBA, o sea, los árbitros, es muy digo, y no sé si esto, porque a veces realmente estoy pegando en pájaros preñados, pero en el NBA tú no ves que en los juegos los mismos árbitros pegan a chequear las jugadas, a ver, pues voy a chequearla nuevamente, a ver si esto es un gol técnico, no estoy seguro, voy a chequearlo, mira esto, no estoy seguro, voy a chequearlo. De hecho, a veces, ejemplo, si es un tiro de 2 o 3, que a veces también revisan eso también, que si fue un 2, ellos lo apuntan, como que hacen una señal a la mesa que lo apuntan, para cuando haya el próximo tiempo. Claro, ahí. Ok, dame chequearlo. Y lo arreglo. Déjame ver, si fue un 2, fue un 2, fue un 3, aunque fueron 3 jugadas después, pero el juego mantiene su consistencia, sigue el ritmo de juego, que es lo que nos hemos quejado, que se ha afectado por esto, que estamos viendo un momento que de 4 o 5 minutos, que no se jugaba baloncesto en cada 2 minutos y no hay ningún ritmo de ninguno de los dos equipos. Ningún equipo. Y tú ves ahí es que entonces empiezan los baches ofensivos. Viene un equipo. Y vuelvo y te repito, no solamente, no es exclusivamente por parte del pito. Hay baches ofensivos que son baches ofensivos, ¿me entiendes? Claro. Pero esto está acumulando mucho a este tipo de cosas y puede haber sido por cualquiera de los dos equipos. No es porque los vaqueros ganaron, porque yo sé que van a empezar, está dolido, qué sé yo. Yo no estoy dolido, mi equipo se eliminó hace rato. Que fueron los Gigantes de Carolina. Ahí estuviese dolido y mordido. Pero no. Simplemente, pues, me hubiese gustado que ganaran los Cangrejeros. Pero ganaron los Vaqueros, que es era el claro favorito, ¿me entiendes? Sí. Pero definitivamente, esto del arbitraje tiene que corregirse en algún momento. O sea, no sé si, ¿verdad? Si hay que empezar a buscar árbitros nuevos, traer, no sé, traer gente de allá afuera. No sé cómo puede. O no sé. Yo creo que fue eso las revisiones lo que dañó. O sea, como sí, las revisiones. Desde que trajiste eso fue lo que. Y eso hay que cortarlo. Otra cosa que quería de esto, Jesús Quintana. Tú sabes que antes había cancha neutral para casi siempre este tipo de así, juegos 7 y esas cosas. ¿Tú consideras que deberían traerlo de nuevo? Uf. Es una buena opción. Yo pienso que no. Pues es una buena opción, pero. Yo pienso que no, porque está cool y está chévere. ¿Me entiendes? La cancha neutral está chévere. Pero al final del día, el equipo que llegó primero trabajó para eso. Para ventaja de cancha local. Para ventaja de cancha local. Eso fue lo que hizo el equipo que llegó primero. O el equipo que está primero está por encima del que está jugando. Oye, no, y es para eso mismo, porque si hay un juego 7, todo el mundo habla de eso, todo el mundo habla de ventaja local, no para el primero, para el tercero. No. Es pues para si hay un juego 7, es mi casa. Exacto. Y eso es lo que es esto. Yo he visto por ahí en las redes sociales, vuelvo y repito, estuviese cool. Por ejemplo, yo creo que vi a mi pana el Sonso, que puso que hubiese estado cool que ese juego hubiese sido en el Coliseo de Puerto Rico, ¿me entiendes? Imagínate, como digo, obviamente. Es un espectáculo. Obviamente, pues está la residencia Bonnie, qué sé yo, esto ahora mismo yo creo que no se podría ir de igual manera. Yo creo que sí, no. Pero imagínate, hubiese sido en el Coliseo de Puerto Rico, eso, imagínate el rancho tepe a tepe, imagínate un Coliseo de Puerto Rico, toda la cantidad de gente que hubiese podido. Y ambas fanaticadas, ¿me entiendes? Fanaticadas. Ahí sí van a sentir las dos. Definitivamente. Así que esto, y pues esta cuestión de las ventas presenciales y esas cosas, pues eso es otra cosa que me entiende que no contribuye mucho a que haya presencia realmente de ambas fanaticadas. Claro. Pero definitivamente yo creo que ayer fue un espectáculo. Estaba leyendo por ahí, por mucho, el juego más visto por mucho. Y eso que no tenía título de final. Llegaste en título de final, que dijera la final del PCN, juego 7. Ay, Benito, te hago un cuento. Yo que ese. Yo creo que hace tiempo yo no veía una serie tan interesante y un juego que llenara tanto como que todo el mundo... Papi, estaba todo Puerto Rico hablando. O sea, gente que en su vida han hecho un contenido de deporte, ayer estaban haciendo contenido de deporte. Claro. Gente que no tiene nada que ver con baloncesto, ayer estaban haciendo cosas de baloncesto. O sea, este juego trajo a las masas
a las masas completamente. Y, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso ahora, pero hay que ver ahora cómo sigue corriendo esta final, porque yo creo que todo el mundo, esto acaparó lo que se supone que hubiese sido una buena final. Yo dije que este formato funcionaba. Hasta este momento. Hasta este momento. Hay que ver ahora cómo es la final. Si la final, oye, si vienen los Leones y nos sorprenden y de repente tenemos una final espectacular, pues contra. Ojalá. Este formato funciona hasta aquí. Hasta aquí, porque tuviste 4 series. No, 4 series, exacto, 6 series en total de las 2 rondas. Que todas realmente canchas llenas, interesantes lo que vimos. Vimos sorpresas y todo lo demás. Y ahorita tuvimos la serie del macramé que todo el mundo quería ver, que era Santurce contra Bayamón. Y lo que tuvimos hasta 7 juegos. Tuvimos, o sea, lo que el fanático pidió que queríamos de la temporada, lo tuvimos en esta primera 2 rondas. Ahora hay que ver. También es beneficioso esta final en términos de fanaticada. Claro. Ponce, oye, Pachín va a estar, eso va a ser. Oye, Pachín y el Rancho, dos, ¿verdad? Coliseos de tradición. Claro. Así que vamos a ver. Pero... No, y coliseos grandes que pueden meter bastante gente, qué sé yo. Yo imagino que esta es la hora de los apoderados y demás de los equipos, llenar guaguas por ahí para abajo. Yo estoy seguro, ¿verdad? Que la fanaticada vaquera va a apoyar a va a ir para Ponce a apoyar a su equipo, al igual que la fanaticada de Ponce, ¿me entiendes? Una cultura, y vamos a hablar de eso ahora, estas 2 culturas que tienen estos 2 equipos tan grandes, ¿verdad? Como decía ayer en el live, 2 de los 3 equipos con más finales aparecidas son estos, ¿verdad? Bayamón y Ponce, que son equipos de tradición, son de los pilares del BCN. Pero antes de movernos a ese tema, volvemos a lo mismo, gracias a estos 2 equipos, los Cangrejeros de Santurce y Vaqueros de Bayamón, que nos trajeron una serie espectacular. Esto era una serie que se merecía. Llevamos a tiempo hablando de eso, de qué serie merece el fanático. Y esta era la serie. Lo hablamos. Esta era la serie que merecía el fanático. Cangrejeros de Santurce y Vaqueros de Bayamón, 2 equipos fuertes que hicieron su mejor trabajo, se fueron a 7 juegos y realmente, pues obviamente el equipo que se preparó para esto este año más y lo quiso más fueron los Vaqueros de Bayamón. Así que felicidades a Eric Duval, Carlos Arroyo, Cristian Dalmau y a todo el mundo que realmente hicieron un trabajo espectacular, y especialmente a la fanaticada vaquera, que eso estaba allí abarrotado. Brutal. Y realmente hicieron un trabajo espectacular apoyando a su equipo. Nunca lo dejaron, ¿verdad? Ese sexto no sé si tú hombre. viste cuando había un caldero de... con la con cangrejitos de peluche. Sí. Dando la vuelta por todo. O sea, eran unos pleberos que están dando la vuelta por todo el rancho cantando. Te digo, es que en verdad el ambiente fue, muy duro, hermano. O sea, los vaqueros es otra cosa. Si tienes que darle de 1 al día a la serie. 10. Complació. 10. 10. Completamente. Con todos los problemas de árbitro. Completamente. De esto, 10. Sí, no, porque no quiero, vuelvo y te repito, el protagonismo no va a dejar que la serie se empañe de esa manera, ¿me entiendes? Okay. Obviamente, si eran buenos juegos como quiera. Fueron muy buenos juegos como quiera. Yo creo que, ¿verdad? Ambos equipos, en algún momento dado, entiendo que ambos equipos se beneficiaron del pito, ¿me entiendes? El pito estuvo loco para unos equipos un día, el equipo estuvo loco. El pito siempre estuvo loco, pero estuvo para unos días para un equipo y unos días para otro. Fue serie de ajuste. Mucha serie de ajuste. Cuando tú ves el último juego, el primer juego al último juego, los cambios que hubo de lineups, gente que empezó jugando muchos minutos, de repente no estaban jugando. O sea, sí, yo también le doy el 10. Hablemos rápidamente, antes de irnos ya para el último tema, de Leones y Vaqueros. Hablemos de los dirigentes. Hablemos de Nelson Colón y Cristian Dalmau. Habíamos hablado que Cristian en ese juego 6 no había hecho esos ajustes, esa fogosidad, esas ganas de ganar. Para mí 5 y 6. Aunque 5 ganaron. 5 ganaron. Pero yo noté a Cristian que lo que critiqué de Nelson los primeros... ¿Qué fueron? 3 juegos. Más o menos, Cristian en el 5 y el 6 no me gusta. Las rotaciones fueron... Pero bajas. Pero... la pregunta es... Obviamente, Cristian no había estado en este stage como coach. Y obviamente, pues, con un equipo así de monstruoso, pues a veces la gente puede decir... Y mi pregunta va después de esto, no lo estoy diciendo yo, o sea, no es que estoy diciendo que Cristian no sirve, ¿me entiendes? Porque, no. Porque esto. Pero
Pero obviamente la gente puede decir, por ejemplo, yo he escuchado por ahí por ejemplo, mi panita Julián Teisoniel en clásicos del BCN había como que ha dicho a Nelson, si eres bueno, gana esta. Porque obviamente Nelson siempre había tenido equipos heavy, ¿me entiendes? O sea, el Ponce de esos 2 años, los Vaqueros, o sea, ha tenido equipos heavy que ha ganado con equipos montados. Se consagró Cristian en esta serie. O sea, puedes decir que, ¿verdad? Luego de unos años un poquito difíciles en Mayagüez, ahora sí está a ese nivel. Bueno, yo creo que esto va de la mano. Un buen dirigente con buenas herramientas hace el trabajo. Claro. Yo creo que él era un buen dirigente, no tenía las mejores herramientas y pues lamentablemente no iba a llegar tan lejos como estamos viendo este año. Le diste un equipo con buenas piezas, con todo lo demás. Y él logró que todo este equipo se confeccionara. Oye, hay momentos que tuvo que estar los mismos 3 de refuerzos no podían estar jugando juntos porque no era el mejor line-up para él. Así es. Ayer mismo sentó a Gary. Gary estuvo sentado mucho rato. El momento que los Vaqueros despegaron, fue Gary que Gary no estaba en el banco. O sea, cuando ellos se imponieron como que este juego va a ser de nosotros, Javier Esquerra entró y oye, Craig Duarte, Gary es bien ofensivo. Duarte es bien ofensivo. Esquerra es un armador innato. Le ayuda a Craig Duarte a ser más ofensivo, más suelto. Tú ves el movimiento. Oye, hubo como 3 posesiones en ese segundo quarter que yo me quedé bruto. De lo bonito que se veía el ball movement del Vaquero. Boom, 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 boom. Y de eso es gracias a que Javier Esquerra había entrado. Yo creo que realmente Cristian hizo los ajustes ayer. Después de los 2 juegos que te dije que no me gustaba lo que estaba viendo. Jordan Cintrón, excelente. Hizo excelente trabajo. Le diste los minutos a Cintrón, le diste los minutos a Esquerra. Y obviamente Renaldo Balman, que te lo mencioné ayer, que también, que no jugó el juego 6, ni un minuto. Juego 7 de Walman fue clave. Eso sí, siendo de Cristian ahora con esta victoria, si gana el campeonato que de hecho me gusta que esto es una serie de exjugadores. Claro. De coaches. Como que en ambos equipos. Y entiendo que Carlitos Rivera fue campeón. Fue campeón con Ponce. Claro, por eso, claro. Por eso que entonces los dos buscando campeonatos ahora. Como coaches. Como coaches, después de haber ganado con ese mismo equipo como jugador. No estoy claro, no lo sé. Le voy a preguntar. Nosotros siempre tenemos muchos fanáticos que tienen una información increíble. Que encuentran cosas donde, wow. Tipos que son realmente que deberían montar un podcast deportivo porque realmente tienen mucho conocimiento. No sé si en la historia del BCN hay algún dirigente que haya ganado con ese mismo equipo que ha dirigido y gane también. ¿Ha pasado? Pachi es uno, correcto. Pachi ganó con Arecibo. Y como coach también. Correcto. Pachi. Ahí está uno. Pachi. Ahí está uno. ¿Quién más? Bueno, realmente no sé qué. No sé, después de Pachi ya no sé. Porque hubiésemos ganado ahora por primera vez, ¿verdad? Como coach, él no ganó como. Yo no sé si ganó como. Mano, en verdad, no voy a parquillar aquí porque de repente no hacen 50. Bueno, anyways, comenten aquí qué otro Pachi, coach, sí, además de Pachi, no 100%, claro, porque yo me acuerdo, Pachi ganó en el 2008 contra Carolina, nunca se me va a olvidar ese campeonato, ¿me entiendes? De los capitanes agresivos en 7 juegos. Pero, sí, después ganó con Arecibo. Como dirigente. Así que sí, ese es uno. Pachi Cruz. ¿Hay alguien más que haya hecho eso? Antes que lo haga. Expertos de nuestras redes sociales, por favor. Expertos de nuestras redes sociales, por favor. En los comentarios nos deja saber, por favor, si hay más. Metan mano. Así que Jesús Quintana y entonces, para finalizar, Nelson Colón. ¿Cómo queda Nelson Colón al momento y qué es lo próximo? Yo siento que yo no le voy a quitarle nada. O sea, este año el haber perdido con el Vaquero, siento que no le quita nada a su carrera. Jamás. Nada. Y menos el primer año con equipo. Y vamos a lo mismo. Tú vas a buscar dónde estaba el cangrejero. Pre-Nelson Colón y ahora post-Nelson Colón. Oye, a un juego de una final contra el posible campeón del BCN. Así que Sí, oye, y el cangrejo no había llegado a este stage hace tiempo. Oye, y los ajustes, o sea, esta serie demostró, o sea, la serie llegó a 7 juegos gracias a Nelson Colón. Sí. Así que sigo diciendo, Nelson hizo un excelente trabajo, hizo todo lo que tiene que hacer, y obviamente, o sea, el dirigente, a veces decimos que perdimos por el dirigente, pero si los jugadores no ejecutan el game plan,
pues entonces pues tenemos un problema serio, ¿me entiendes? Así que realmente, vuelvo y repito, excelente trabajo de Nelson Colón este año. Llegó al equipo favorito a 7 juegos, lo que nadie veía venir. Ahora se quedó el Undertaker arriba. El Undertaker. Sí, que tú te recuerdas que si Nelson ganaba la serie, Sí. tú lo consagrabas como... Pero fíjate, yo digo que Nelson y el Undertaker cenan en la misma mesa. Cenan en la misma mesa. Cenan en la misma mesa. Ok. Cenan en la misma mesa. Pero tiene que coger uno. Móvate los pies. No, sí, cojo uno del Undertaker. ¿El Undertaker? Sí, 100%. ¿El qué? El 2 veces de usted, ¿no? No, Ese es el mío, chico, el no. Undertaker. Anyway, Jesús Quintana, Serie Final Brava 2025 del baloncesto supranacional. Ay. Se nos está acabando el BCN, Jesús Quintana. Ya. A esperar otra vez un montón. Anyways, Serie Final Brava 2025, baloncesto supranacional, Leones de Ponce contra los Vaqueros de Bayamón. ¿Qué esperar? Obviamente vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, sobre todo, ¿verdad? Los pergaminos y toda la cuestión más adentro. Pero definitivamente es una serie de mucha historia. Por ambos equipos, pilares del baloncesto supranacional, ambos equipos. Obviamente nadie veía a los Leones de Ponce llegando aquí. Nadie los veía. No. O sea, eran eliminados en primera ronda por los Piratas de Quebradilla. Y ganando un juego. Nosotros pusimos 4-1 y habíamos hablado que eso fue como que coño, porque... cuidado, vamos a darle porque uno. en el Pachín van a ganar uno, ¿me entiendes? Como que... Pero obviamente tras la lesión de Manuel Moody y la salida de Philip Wheeler al G-League y demás, pues obviamente es un equipo que se descompuso, además de la situación del director técnico. Pasó muchas cosas que ayudó a los Leones de Ponce, que jugaron excelentemente bien también. Pasar a segunda ronda. Luego entonces le dan a Mayagüez. Pero guayaron con Mayagüez. Mayagüez estaba full, ¿no? Mayagüez, o sea, le ganaron a Mayagüez. Le ganaron a Mayagüez. Punto. Obviamente esa victoria de los Leones de Ponce fue una victoria contundente, 4-2. Y pone a Mayagüez a pensar unas cositas, ¿verdad? De qué deben hacer para la próxima temporada. Hay muchos que hemos hablado, ¿verdad? Georgie Pacheco realmente no estuvo presente en esa serie, que es, ¿verdad? Uno de los pilares ofensivos del armador por excelencia de ese equipo. El capitán del equipo. El capitán del equipo. Hubo un par de cosas que realmente pues no cuadraron para Mayagüez y Ponce se lleva esto y llega a la final. Los Vaqueros de Bayamón, obviamente, claros favoritos en toda la serie. Yo quería que ganen los Cangrejos, obviamente, de Carolina. Pero aquí, pues es diferente, ¿me entiendes? Aquí se ve el claro favorito quién es los Vaqueros de Bayamón. Ahora bien, Jesús Quintana, ¿tiene posibilidad los Leones de Ponce, de sacar un par de juegos? Maybe, vamos a ponerle, porque, o sea, no sabemos y si ganan. Difícil, pero tiene la posibilidad. El Vaquero acaba de irse a 7 juegos. Este equipo está lastimadito de aire. Oye, ya ese quinto juego, las lenguas estaban ya en el piso, ¿me entiendes? Lastimadito de aire. No, el Galinari que habíamos visto antes no se presentó en estos últimos partidos. Ah, cansado. Ayer metió par de pelota, pero fue 16 tiros libres. ¿Entiendes? O sea, fue un par de veces en el tiro libre. Ahí fue que tuvieron sus puntos, la mayoría de los puntos. ¿Puede entonces el León, que es un equipo más joven, un equipo que viene con esas ganas, bien coachado también, pero puede el León poner esta serie más larga de lo que se anticipa o lo que la gente puede decir? El León tiene muchas fortalezas que tiene el Cangrejo también. Ok. Tienen presencia en la pintura. Un Jordan Murphy, un Brady Manek, Yao López. Obviamente no estoy diciendo que son mejores que los que tienen los Vaqueros. Definitivamente. Pero que tienen presencia. Claro. Y creo que eso es lo que te mostró a Santurce, que le funcionó cuando pusiste a Devon Collier con Magui. Magui le lleva la milla en términos de talento a Collier, pero el cuerpo le puso más difícil, hizo difícil a Magui el juego. Hay piezas en este equipo, un Cristian Negrón también. O sea, hay piezas en los Leones de Ponce que son fortalezas que también tiene el Cangrejo. El core nativo es excelente de parte de los Leones de Ponce. Te vas a enfrentar a algo que no tenía los Cangrejeros de Santurce. Que es lo que te dije, que le hacía falta el Cangrejo de Santurce. Que nos mete bola de deluxe. Aquí tú vas a tener un Matthew Mooney. Claro. Que se ha mostrado que él puede cargar y meter los 25 que necesita este equipo para llevarle victoria. Claro. Tienes un macho que es conocido por meter 25 puntos cuando hace falta. Ok. Adelante, por favor. No.
Por si acaso. Ah, No. ok. O sea, no voy a hablar, no vamos a entrar en el tema. Habla. El punto es que aquí hay jugadores que sí tienen la capacidad ofensiva para cargar su equipo. Y eso es cierto. Aquí está lo contrario A de lo los que tenía- cangrejeros. de los cangrejeros de Santurce. Y Tienes ofensiva, menos defensa, pero tienes quien Pero meta la tiene- pelota. pero Tienes tipos grandes que la meten de afuera. Tienen que guardiar. El equipo de los vaqueros tiene que guardiar. Yo entiendo que quizá cuando esta serie dije, nada, esto se supone que esto sea trámite de rutina, olvídate que esto se acabó, pero Ponce tiene. Lo que no tiene, Ponce, que se la lleva el vaquero por la milla, es un segunda unidad. Una segunda unidad. Ponce no tiene segunda unidad. Correcto. O sea, el banco del vaquero se supone que se almuerce. Se jalte, real. So, ahí que está Real. los 5 dice, tú puedes guayar. Claro. Los Leones tienen jugadores que pueden guayar. Igual, o sea, lo mismo. O sea, están más parejos de lo que la gente piensa. Pero al fin y al cabo, esa segunda unidad para mí es la clave para que el vaquero haga. Se lo lleve porque tú traes a un Jared Ruiz, quizás un Cristian Negrón, pero no son jugadores que te van a, ¿me entiendes? Tú traes a un Steven Thompson, Javier Esquerra, estás trayendo un Jordan Cintrón, un Bikeman, o sea, está muy. El depth del equipo, Sí. que es donde ahí machó Santurce, porque el banco de Santurce también era excelente, que Claro. ahí que tuviste que ninguno del banco podía venir a hacer un impacto brutal de los vaqueros, porque el cangrejo los tenía ahí. Pues en este caso, el vaquero lo tiene a su favor. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que la fluidez, ¿verdad? Y vuelvo y repito, por eso es que tanto respeto al cangrejo, porque un equipo que realmente no se conoce por su fluidez ofensiva, es más defensa que ofensa, llevaron a este equipo de los vaqueros a 7 juegos. Pero está la diferencia del León. Tiene mucha ofensiva, pero su defensa no es conocido por su defensa. Entonces, los vaqueros tienen ambas, pero su ofensiva es de estallar. Ajá. Ahora bien, yo creo que también, pues te repito, yo pienso que el León se puede robar un par de juegos. Yo veo esta serie. Ahí. Ajá. Yo veo esta serie que termina 4-2. 4-2. 4-1. No sé. Creo que Ponce tiene. Vuelvo y repito. Como no tiene nada que perder Ponce, ellos llegaron hasta aquí y Eso te iba a saben decir ahora. a lo que se está enfrentando. Ellos van a jugar a su baloncesto. Eso te iba a decir ahora. Y van a guayar. Yo creo que se pueden llevar esos 2 jueguitos en el Pachín. Se los pueden llevar. 2 jueguitos en el Pachín. Ok. Y es por eso, es por su fluidez ofensiva. Vuelvo y repito, puede ser hasta 4-1, pero entiendo que se va 4-2 la serie. Así la veo yo. Y ganando el vaquero en el Pachín. Campeonato. Ganando allá. Ay, Dios mío. Ganando allá. Sí, porque. Sí, ganando allá. Realmente me gusta. Este equipo de los Leones de Ponce ha sorprendido. Y por primera vez, desde hace mucho tiempo, he podido ver, y por eso es la fluidez, y lo he dicho muchas veces, la fluidez de Macho de Jesús, es que está jugando su posición natural, que es la 2. Él es un churingal hecho poingal. Ahora ese trabajo es de Matt Mooney, que también la mete. O sea, otra cosa que no tenía el cangrejo era que la 4 y la 5 eran nulos en el perímetro. Nulos. Entonces ahora tú tienes a Brady Manek Que la mete. o sea, sacas. Va a ganar y tiene que sacarlo. Tienes que sacar entonces esos tipos grandes de allá abajo. Y entonces, pues, hay que josear un poquito más los rebotes y la situación esa. Pues repito, claro favorito el vaquero de Bayamón. Pero entiendo que los Leones de Ponce le van a dar una buena serie. Sí, yo pienso que también el factor pierna, como hemos hablado. Sí. Siento que el trabajo que tiene aquí con Jordan Murphy, siento Claro. que Brady Manek es rápido, va a poder a jugar a Galinari, a defender. O sea, hay piezas. ¿Cómo tienes esta serie tú, Jesús Quintana? En verdad la tenía en 5. Yo la tenía cuando pensé, la tenía en 5. Porque siento que veo bien parecida a la del cangrejo. Como que Ya. dije, mira, 1, 3 y 5. Yo no veo el vaquero perdiendo en el rancho. definitivamente que no. Yo no creo que o sea, si el cangrejo. Mano, Si el cangrejo no le pudo ganar en el rancho, yo no hay lo break. bien appreciated Sí. que el León le pueda ganar en el rancho. Pero igualmente el Pachín es bien difícil ganar. Claro. So, ahí le tengo el maybe segundo juego por ser el primer juego en finales. Después de tanto tiempo en el Pachín, siento que el environment que va a haber el vaquero allá va a ser difícil de ganar en ese juego. So, el segundo maybe se lo llevan. Entonces el cuarto, el que yo creo que ya después de haber visto por primera vez lo que pasó, ganas el cuarto juego y Trámite de rutina.
Voy de nuevo con esa, a ver si me funciona una segunda vez. Yo considero, vuelvo y repito, yo considero que es una serie que se puede ir a 4-2. Pero puede sacar más de un juego. Puede sacar más de un juego. Puede sacar más de un juego. Ponce está jugando muy bien, ofensivamente está jugando muy bien. Y yo creo que, ¿verdad? Que es un equipo que coge a los vaqueros un poco. Maybe yo creo que es el factor descanso. Es lo que a lo mejor puedes poner a sacar a esta gente. El León le gusta correr mucho el balón. Tienen a Macho corriendo. O sea, que realmente va a ser. Oye, aquí tú puedes volver a intentar lo que te funcionó con el Gigante. ¿El qué? Ponerle un cuerpito a Flow Palermo, a Matthew Mooney, claro, a Macho, que sea que tu trabajo sea, papi, vaya ya. para el hombre. Haga esto. Haz lo que, bueno, vente, no vas a pararlo por completo, pero haz lo que tu trabajo sea. Sí, o sea, a mí no me sorprendería que el scouting report de Cristian Dalmau y su staff técnico vayan a hacer algo para neutralizar a esos jugadores. It's not macho time. Para que no sea macho time. It's not macho time. Eso es lo que va a... Pero va a ser una serie bien interesante, aunque la gente ya piense, ¿verdad? Que el BCN ya se acabó, que los claros favoritos, que los campeones son los Vaqueros de Bayamón, que sí la tienen, ¿verdad? Muchas, para que ya, ¿verdad? Uno diga, pues, contra. El Vaquero va a ser campeón. Pero creo que va a ser una serie más interesante de lo que la gente piensa. Y pienso que el León va a hacer ruido. No pienso que vayan a hacer juegos tan abiertos tampoco por 20, 30, 40 puntos. Sino que van a hacer juegos. No. Un par de juegos maybe se abran, pero no creo que sea. Esta me recuerda mucho a la de 2022. Con San Germán. Con San Germán, claro. O sea, esta serie me da el feeling. Claro. Que todo el mundo, vaquero. O sea, que Claro, San Germán no tiene nada que buscar con el. San Germán sorprendió. Porque me eliminó, que fue Arecibo, que fue que eliminó. O sea, que fue que llegaron contra todo pronóstico. Pero cuando tú ves la final, fueron juegos que. Sí. Que le jugaron duro al vaquero. Sí, o sea, así lo veo. Sí, no debe confiarse el vaquero. Simplemente que sigan ejecutando lo que le hace el resultado toda la temporada hasta el día de hoy. Yo creo que, ¿verdad? Esta serie debe ser una serie mucho más cómoda para Chris Duarte y todo el mundo haga su trabajo y no deben tener ningún tipo de problema. Pero los Leones vienen con hambre de ganar, no tienen nada que perder, vamos para encima, vamos a jugar duro, están bien coachados, vienen en buen ritmo, están jugando contentos, así que no creo que sea una serie tan fácil como la gente lo ve, que yo imagino que va a empezar a decir ahora 4-0, 4-0. No, trámite de rutina. Trámite de rutina. No, de verdad que me sorprendería mucho si pasa. Algo pues, así. Y contra, yo creo que el León tiene la capacidad para ganarle mínimo un juego definitivamente. Así que eso es lo que hay, corillo. Final Brava 2025, Leones de Ponce y Vaqueros de Bayamón este próximo sábado en el Distrito T-Mobile. Es el tip-off de esta conferencia de prensa /party de lo que va a pasar en la Final Brava. Vienen los dos equipos, hablan los dirigentes, hay música, el merengue, hay Fonseca, jerseys, hay cositas, hay pancartas, hay de todo para los fanáticos. Así que esa cita de 4:30 en adelante, ¿verdad? 4:30 en adelante. 4:30 en adelante, Distrito T-Mobile ahí mismo en el medio donde está la pantalla grande y qué sé yo, ahí que va a estar el revolú. Y nosotros nos vemos nuevamente para el live del primer partido. Que ese es el próximo domingo. Vaqueros de Bayamón. El de Rancho Vaquero. En el Rancho Vaquero, Vaqueros de Bayamón, Leones de Ponce, juego 1. Así que, corillo, como siempre agradecido de todos ustedes. Sigan a Jesús Quintana PR en Instagram. A mí me sigues como Corti_PR. Siguen todas las redes sociales a Puerto Rico Sports Nation. La página nueva de Instagram, PR Sports Nation. Siga todo este corillo, que excelente contenido deportivo que tenemos aquí. Suscríbete a este canal, dale like, comparte el contenido. Y nosotros nos vemos el próximo sábado con footage exclusivo directamente de T-Mobile, del Distrito T-Mobile. Y el domingo nos vemos para el live del primer juego, Vaqueros de Bayamón, Leones de Ponce, final Brava BCN 2025. Corti, Jesús Quintana, este es Corti de Show. Nos vemos la próxima.